Estimados Elsa, David y Víctor, les envío un saludo confiado en que estarán bien. El presente ejercicio, tal y como yo mismo lo propongo, es un ejercicio de presentación de mi persona a propósito de la materia de antropología filosófica en el curso que ahora acompaño del ciclo 2019-1. ¿Qué decir de mi persona que les permita conocerme, particularmente en la perspectiva académica? Eso primero. Segundo, en la beta más personal, que también les permita lograr una intelección de algunas de mis posiciones. Primero decir que a nivel académico, algunos datos que podrían ayudar a entenderme serían: mi trayectoria académica inicia a nivel de licenciatura por ahí más o menos del 1993-94, cuando empecé a estudiar la licenciatura en filosofía en la Escuela Libre de Filosofía. Estudios que suspendí y que posteriormente concluí en el ITESO. Hice entonces una licenciatura en filosofía y ciencias sociales en el ITESO. Por razones personales me impliqué en diversos proyectos que me llevaron a realizar estudios diversos, pero entre ellos estudios de teología y en alguna medida de derechos humanos. Esto último porque estuve implicado en proyectos de organismos no gubernamentales cuyo objeto o razón de ser tenían que ver con la defensa de los derechos humanos, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Más o menos como en el 2006 hice una maestría en la UDG en investigación en ciencias de la educación. Eso me llevó a dos campos: al campo de la investigación, en el que ya había participado. Trabajé un tiempo en el gobierno estatal de Jalisco como investigador, y en el TEC de Monterrey, una instancia de la que no me apeno, y lo único que recuerdo es lo gozoso de los honorarios. Esa maestría me llevó, por supuesto, a muchos campos, particularmente el educativo, con una trayectoria en educación, a pensar problemas educativos, a consolidar mi práctica como docente. De tal modo que estudié un doctorado en desarrollo humano, con una doble perspectiva. El doctorado era fundamentalmente esta tradición de corte psicologista, y yo me incliné por una línea de desarrollo desde la perspectiva económica. Obvio que con una lectura desde una perspectiva filosófica. Esto podrían ser algunos de los estudios que he hecho. He estudiado algunos diplomados en derechos humanos, en desarrollo curricular, en educación a distancia, de tal modo que ese es un poco de mi trayectoria académica. Tengo más o menos desde el 2000 dando clases como docente, más o menos 18 años de profesor. 18 años de profesor en ciencias sociales, ciencias teológicas, ciencias de la religión y filosofía. Filosofía desde siempre, ¿no? Desde hace muchos años. Esta materia de antropología pues la he dado de muy diversas maneras, a muy diversos niveles: licenciatura, maestría, doctorado. Esos serían algunos datos a nivel académico. ¿Qué decir de mi persona, de mi trayectoria personal que permita explicar?
no soy originario de Jalisco, vivo en Jalisco tuve varias estancias. Mi primera estancia fue en el 93-94. La interrumpí, fui a vivir a otras partes, luego regresé aquí en el 99 y desde el 99 tengo una estancia permanente en Guadalajara, particularmente después de que me casé. Ahí ya terminé mi migración o mi ida de un lado para otro. Eso de que uno puede ser libre se me acabó. ¿Qué más decir? Bueno, pues como justo lo estoy diciendo, soy casado. Mi esposa Maite, con ella comparto cosas importantes. El gusto por la lectura. Ella lee más literatura, dice que no entiende por qué los filósofos nos hacemos problemas o para qué serla tanta emoción cuando se puede decir las cosas más poéticamente. Hay cosas que son fundamentales con ella, compartir una tarde de fin de semana, todas las noches una cena, un momento de una copa, un vino tinto, son cosas claves, ¿no? De tal manera que tenemos un hijo, Fernando, 14 años, secundaria, ya sabrán lo que eso implica, interesado igual en la lectura, en escribir. Son cosas que explican un poco a mi familia, mi trayectoria. ¿Qué otras cosas de mi persona que ayuden a entender? Bueno, estuve vinculado a la vida religiosa católica cristiana como creyente, como sujeto religioso, y cada vez me he ido desvinculando, en parte porque así lo ha querido la historia, ¿no? O porque justamente la formación filosófica y las posiciones críticas me han llevado a un proceso de laicización, donde queda muy poca fe, o la fe que queda, queda poco reducida, ¿no? En su mínima expresión, pero justamente sólida. Y al mismo tiempo, pues se construyen otras fes, ¿no? Fe, por ejemplo, en la justicia, fe en la capacidad de las personas para articular demandas, luchas. En general considero tener posiciones que se decantan hacia un lado del río, posiciones decoloniales, por decirlo académicamente, o de izquierda, por decirlo políticamente. Otras no tantas, en algunas cosas seguramente soy conservador. Por ejemplo, al aborto le llamo aborto, no lo disfrazo. Filosóficamente hay razones para ello. Desilusionado de este país, profundamente desilusionado, incluyendo el nuevo gobierno que nos acompaña ahora. ¿Qué más decir de mi persona que permita entenderles? Me gusta en general la música, muy poco, pero sí me gusta, la trova sobre todo, Milanés, Silvio, algunos de esos fundamentales. Literatura muy poco, leo muy poco porque no me da la vida. La administración académica me consume, es bárbara. Trabajo fundamentalmente en dos instituciones, el Instituto de Filosofía, que es una institución pequeña enclavada aquí en Jalisco. Coordino un programa de licenciatura a distancia, y en el YAP, donde hago diversas tareas, pero mi tarea principal es coordinar este doctorado. Cosas gozo fundamentalmente estar con una buena lectura, un buen libro, una buena copa de tinto,
Esa la gozo en varios escenarios, solo, con un libro, acompañado con personas, con amigos, con mi esposa, un buen fin de semana, un buen puro, en Tapalpa, en Mazamitla. Son algunas de las cosas que me explican, ¿no? Filosóficamente, mis posiciones se decantan por una filosofía de ascendencia latinoamericana. Prefiero hacer filosofía pensando los problemas aquí y ahora, sin necesidad de recurrir a las tradiciones filosóficas. Estas las leo, las entiendo, las procuro en la medida en que acercan, en la medida en que permiten tener referentes, pero no soy ni partidario ni seguidor de las tradiciones colonialistas, esas que suponen o señalan que hay un origen de la filosofía y hay una filosofía. Más bien prefiero pensar en que hay orígenes y filosofías. Esas es como algunas de las cosas que podrían ayudar a entender. En términos generales, considero que puedo responder preguntas si surgen. Espero no haber sido largo y tedioso con este video. Les envío un abrazo, confiado en que tendremos un buen curso. Gracias por participar en él. Bienvenidos.